Tiempos complejos. Trascendió, hoy lo publica el diario Clarín, algunos detalles empiezan a trascender en verdad de lo que es la reforma laboral que el gobierno va a enviar a esta misma semana. Ya el miércoles empieza a sesionar el Congreso con su nueva composición y entre las prioridades que el Ejecutivo fijó para las sesiones extraordinarias, más allá del presupuesto, más allá de la nueva ley penal para incentivar lo que ellos llaman la salida de dólares del colchón, está también esta reforma laboral. Según los detalles que han trascendido, entre otras cuestiones, básicamente incorpora flexibilidad para el lado del empleador en lo que tiene que ver con fraccionar vacaciones, lo que tiene que ver con armar un banco de horas, que obviamente si se pueden concentrar mayor cantidad de horas en temporadas altas, por ejemplo, seguramente significa menos horas extras para los empleadores. Con relación al régimen de indemnizaciones, que parece ser uno de los el corazón en parte de la reforma, que es abaratar las indemnizaciones. ¿Cómo? Bueno, por un lado respecto a cómo se establece el cálculo. Esto por ley se fijaría que no se tiene en cuenta ni el aguinaldo, ni las vacaciones, ni extras que pudieran tenerse en consideración cuando la base del cálculo se establece sobre el mejor salario del año, incluyendo todo esto. Bueno, una de las cosas que haría es abaratarla de esta manera. Hay una movida también dentro del Poder Judicial que ha estado buscando establecer un criterio único que fije además indexaciones menos onerosas para la parte de las empresas a la hora de calcular una indemnización. La Corte Suprema de Justicia tomó la decisión de que las causas laborales ya no deben tramitar en el fuero laboral nacional, que es históricamente conocido o percibido como un fuero mucho más amigable a los trabajadores, y lo trasladó y quedó como última instancia la Corte Suprema de la Ciudad de Buenos Aires, que una de las primeras medidas que tomó justamente tiene que ver con establecer por una parte un criterio unificado que básicamente da como resultado indemnizaciones menos abultadas para el trabajador y menos onerosas para la parte empleadora. La discusión es qué fórmula se toma para calcular los intereses, las multas, la idea de evitar que se pongan intereses sobre intereses. Bueno, esto tiene como dos procesos, el abaratamiento de las indemnizaciones. Por un lado, lo que está pasando en el plano judicial, donde ya están buscando que todo quede unificado bajo una corte, bajo la Corte como última instancia suprema de la Ciudad de Buenos Aires, que es mucho más proclive a establecer un régimen más acotado de indemnizaciones que la Cámara Nacional, a la que la Corte Suprema de Justicia de la Nación le sacó la jurisdicción sobre estos casos y dice que no le corresponde más tenerla. Y por otra parte, la discusión es esto para los trabajadores que sean contratados a futuro, cómo se calcula la indemnización, que va a ser de una manera que resulte en números menos onerosos. Adicionalmente a eso, lo que busca el gobierno es que no signifique que lo tenga que financiar el empleador, sino que del sueldo del empleado se vaya haciendo un aporte que es parte de, no aumentando cargas patronales, sino una parte de las cargas patronales, iría a generar un fondo que es el que financiaría o se utilizaría eventualmente ante un caso de la indemnización. Es decir, que no lo tendría que pagar de golpe el empleador, sino que recurriría a este fondo, supuestamente inspirado en el modelo de la construcción. La construcción es per se una actividad que, bueno, cuando los trabajadores de la construcción inician una obra, bueno, durante un lapso determinado y siempre tiene como parates o puede llegar a tener entre una obra y otra, razón por la cual este fondo ya existe en el sindicato de la construcción y que piensan que sea algo parecido. Este esquema, según contaba Carlos Burgueño el fin de semana en su habitual columna en Diario Perfil, es como una parte que tiene una especie de zanahoria para los sindicatos porque le darían participación en lo que tiene que ver con la administración de estos fondos. Mientras van acumulando la plata, bueno, cómo la administran en fondos comunes y demás de inversión, y ahí tendría algún tipo de participación el sindicato, que a su vez, según este proyecto, se vería mermados sus ingresos en materia de obras sociales porque bajarían el aporte para las obras sociales, pero la zanahoria de todo esto me da la impresión que es, por un lado, que no le sacan los aportes sindicales obligatorios, no por ahora. De hecho, Patricia Burrich dijo, bueno, esta es una
reforma laboral muy moderada, no es extremista para nada, saca algunos de los puntos más urticantes, que yo creo que tiene que ver con eso. No quitarle el financiamiento a los sindicatos, es decir, le sostienen la cuota sindical obligatoria para los trabajadores, estés o no afiliado al sindicato, y además le abre la puerta a que, por un lado, le acotaría los ingresos vía obras sociales, pero le abre la posibilidad de manejar estos fondos para los despidos. Este es un poco el escenario con el que arranca la discusión en el Congreso Nacional, en un contexto donde Argentina tiene prácticamente el 40% de empleo no registrado. El único empleo que crece en estos años, particularmente de Milei, pero es una tendencia que viene de antes, son los trabajadores monotributistas. Hay cada vez menos empleo registrado. Se perdió muchísimo empleo registrado en lo que va de estos 2 años de Milei, y lo único que apareció en sustitución es el tipo de trabajador independiente. Vemos crecer los trabajadores de plataformas y de este tipo de empleos mucho más precarios, pero no ha crecido el empleo registrado en relación de dependencia. ¿Por qué? Porque sufre mucho más la industria y los sectores más mano de obra dependientes, como es el caso de la construcción, que ha expulsado muchísimo empleo, y el caso de la industria. Nosotros les venimos contando que, más allá que obvio que hay que reformar algunas cuestiones o modernizar, como dicen, respecto al régimen laboral, porque cuando vos tenés un 40% de empleo no registrado, tenés un problema muy serio. Tiene que ver también con que Argentina hace 10 años que no crece. Hay una relación bastante directa entre economías que crecen y generan empleo. Recién ahora, este modelo de Milei es un modelo más particular, porque la economía de este año se recupera respecto del año pasado, pero eso no se ve reflejado en crecimiento de empleo. ¿Por qué? Porque está sufriendo mucho la industria. A lo que fue el cierre de Whirlpool con 220 empleados que quedaron en la calle, era la fábrica de lavarropas que tenía en Pilar, bueno, que tiene mucho que ver con la competencia a los importados. Vos tenés las dos caras de esta moneda, ¿no? Hoy Clarín hace el balance de lo que pasó en este año, de enero a diciembre, con el precio de los electrodomésticos. Y vos ves caída de precios. En algunos rubros o productos se ve más, por ejemplo, un televisor bajó un 25%, los celulares un 6%, los lavarropas, las heladeras. ¿Por qué? Bueno, porque hay mucho importado. El otro día Paolo Roca, el titular de Techint, hablaba de eso en la reunión de los industriales, diciendo el ritmo al cual aumentó las importaciones de lavarropas y heladeras, bueno, está generando una situación donde incluso para los que trabajan con el mercado local, les conviene en muchos casos ser importadores y no tener producción local. Y fíjense lo que está pasando ahora. El sector dinámico, ¿cuál es? El sector del petróleo y la minería, que son sectores que no generan tanto empleo. Pero una de las obras de infraestructura que sí se va a llevar adelante tiene que ver con un gasoducto para transportar gas licuado, gas natural licuado. Bueno, ahí hay una gran licitación respecto a quién va a proveer los tubos para la construcción de ese gasoducto. Cuando fue el gasoducto Néstor Kirchner, ¿se acuerdan? Bueno, eso los construyó Techint en una planta que puso a funcionar, que ya tenía en Valentín Alsina, acá en Lanús, en el conurbano. Bueno, esa planta, según Techint, se publica hoy Clarín, bajaría las persianas en Valentín Alsina y emplea entre 300 y 400 personas en caso de que los tubos para la construcción del próximo gasoducto vengan de China y no sea el proveedor Techint finalmente a través de Tenaris, que es su empresa de los tubos de acero. Sí viene la competencia, cosa a la cual también viene hablando mucho Paolo Roca hace rato respecto de el riesgo que significa abrir las puertas a las importaciones de China en sectores donde Argentina tiene producción nacional, diciendo, bueno, entiendo que es mala palabra en la industria, pero ciertos sectores, en nombre de la preservación del empleo y del empleo de calidad, deberíamos pensar en cómo las defendemos, no uso esa palabra, pero bueno, detrás de esto ahora está claro que está este tema también de qué va a pasar con la planta de Techint en Valentín Alsina en caso que los caños de acero para la construcción del próximo gasoducto vengan de mera importación china. En esto Milei, si bien también se publicó ahora que hubo un caso de una heladera
de origen chino, que el gobierno lo que hizo fue controlar si cumplía con ciertos requerimientos y determinó que no, con lo cual prohibió la venta de esas heladeras de origen chino. Hasta ahora el gobierno viene permitiendo y utilizando las importaciones, sobre todo el sector electrodoméstico. Entraron también los celulares chinos ahora en la Argentina, que no pueden tener las aplicaciones que tienen los celulares norteamericanos por las prohibiciones que le pone Donald Trump a los chinos para entrar en Estados Unidos. Pero en ese contexto de guerra comercial entre Estados Unidos y China, bueno, China está buscando muy agresivamente, más de lo que lo hace habitualmente, mercados nuevos. Y eso se ve dentro de lo que está pasando en la Argentina, donde hay algo curioso, porque si bien Argentina está en una alianza incondicional de política exterior con los Estados Unidos, en lo que tiene que ver con la política exterior norteamericana de expulsar a China como proveedor principal, de hecho el documento que acaba de publicar Estados Unidos, que fija nuevas prioridades en materia de seguridad y que dice que toda la región de latinoamericana, el continente americano, tiene que tener prioritariamente un vínculo privilegiado en materia comercial con los Estados Unidos y que ellos activamente van a propiciar la expulsión de proveedores que estén por afuera del continente americano y que van a exigir a sus aliados que le den prioridad a las empresas norteamericanas, que van a hacer, es muy impresionante el documento, el que dice que van a hacer además un relevamiento de los sectores estratégicos que hay en el continente americano para los Estados Unidos y de los minerales estratégicos y demás, y que en base a eso van a establecer una política exterior muy agresiva vinculada con cuestiones comerciales y que van a darle las instrucciones a sus embajadores, como ya escuchamos que el nuevo embajador norteamericano acá dijo que no quería ninguno de los acuerdos de las cooperaciones que hay actualmente con China y que iba a viajar a todas las provincias con esta agenda en la mano. Bueno, simultáneamente a que la Argentina se acomoda mucho a esas prioridades con los Estados Unidos y deja de lado la alianza histórica comercial a través del Mercosur o la desatiende con Brasil y ni siquiera se sienta a conversar con Brasil, a la vez que eso pasa, por ahora en lo que tiene que ver con sectores industriales de electrodomésticos o en este caso de compra de caño, Argentina baja aranceles y permite que la competencia vía importación, por un lado, baja precios, pero genera simultáneamente una afectación muy grande en sectores que generan mucho empleo en la Argentina, sobre todo el empleo de calidad. La respuesta del gobierno por ahora es decir, bueno, no, la generación de empleo va a venir de la mano de esta reforma laboral que estoy mandando al Congreso. No necesariamente o de ninguna manera atendiendo las otras prioridades que le está planteando un industrial como Paolo Roca. Yo les conté, fue muy impresionante y me parece que vale la pena tenerlo en cuenta porque es un poco hacia dónde va el gobierno, que es lo que dijo Milei. Dijo, no, en realidad cuando baja precios, aunque haya... Lo que genera es que la gente, lo que no gasta en celular o en un lavarropas, tiene más ingreso disponible y va a comprar otra cosa que es más eficiente en su producción y entonces eso significa que mejoran los incentivos de la economía. Si en el medio se pierde empleo, no está dentro del cálculo. Por ahora la respuesta del gobierno a la situación del empleo es la reforma laboral, que muchos dicen sí, hace falta una reforma laboral, veremos en qué termina finalmente la reforma laboral y qué contiene, y sobre todo para la parte más débil de esta relación laboral, que es siempre el empleado, pero más allá de eso y de la negociación que evidentemente ahora con un poco de pragmatismo el gobierno abrió con los sindicatos, porque daría la sensación de que no va con los tapones de punta contra los sindicatos con esta reforma laboral, pero no piensa cómo proteger, o si no es proteger, alentar a los sectores que tienen o darle condiciones de competitividad mejores a los sectores que son los sectores más de mano de obra demandante del tipo de trabajo que se supone que vos querés promover, que es el trabajo registrado y de calidad.